se hablarán distintos temas, con entrevistas, consejos y ministración. Línea Abierta, junto al pastor Julio Acosta. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, el saludo de siempre aquí en Línea Abierta, arrancando una vez más con esta transmisión al vivo a través de las ondas de Melodía 102.1 y también a través de la web. Ahí estamos en www.radiomelodía.com.bo. Usted nos escucha directo online. Y también estamos por el Facebook, así que usted puede pasar el link a otras personas para escuchar este programa que va a estar bastante caliente, porque vamos a hablar de temas como los que acostumbramos a hablar los miércoles. Entre estos tres especialistas en diferentes temas, los tres pastores, pero los tres con especialidades diferentes. Y esto, por supuesto, nos permite cubrir una amplia variedad de temas. Así que doy la bienvenida acá a Nelson Almazán, a Horacio Luisi y a Néstor Mercado. Hola, ¿qué tal? Estamos acá todos los miércoles hablando de estos temas, esperando que sea bueno para todos. Así que hoy hablamos de ideología de género y sus tentáculos. Yo concibo la ideología de género como una especie de pulpo que está cubriendo cada vez más y permeando la vida de las familias y también, por supuesto, de las naciones a nivel macro. Hoy vamos a empezar con Nelson Almazán, que nos va a dar el editorial que acostumbramos. El tema de hoy, vamos a estar escuchando a Nelson Almazán sobre el tema del dominio neurolingüístico. Pareciera una frase extraída por ahí de algún libro extraño, pero no es tan así. La verdad es que el dominio neurolingüístico lo ejercitamos todos, pero en otros niveles. Lo que pasa es que ahora se lo está utilizando en esta temática que vamos a escuchar. Adelante, Nelson Almazán, con su saludo y su editorial de hoy, por favor. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bueno, sí, es verdad, la ideología de género es una dominación neurolingüística, y este concepto filosófico, si quiere llamárselo así, ha trabajado mucho Noam Chomsky, que tiene una tendencia izquierda. La anterior vez habíamos hablado que vivimos una sociedad vivimos una sociedad de control. Esto basándome en otro filósofo que es Michel Foucault. Bueno, y lo habíamos analizado eso también con Apocalipsis 13:18, donde habla justamente de la marca del anticristo, que tiene que ver con sociedades de control, ¿no? Entonces, eso es muy importante entenderlo. Bueno, yendo más adelante, ahora nos vamos a basar en otro autor, otro filósofo, Noam Chomsky, que ha tenido hasta creo un cambio de ideas con Michel Foucault, pero Noam Chomsky también es de tendencia izquierda, y él empieza a hablar de dominación neurolingüística, y es más, él empieza a hablar de formas de manipulación mediática, y él empieza a analizar y empieza a hablar de 10 estrategias de manipulación mediática. ¿Y por qué hablo de esto? Porque sabemos que la ideología de género y el nuevo orden mundial y el nuevo orden mundial también construye su verdad. El que tiene el poder puede construir su verdad. Eso dice Michel Foucault. Y Noam Chomsky también está muy de acuerdo con este punto de vista filosófico, y también que hoy en día se está llevando al campo de la ciencia política, de una imposición de pensamiento. Hoy en día estamos viendo que la ideología de género
es una imposición de pensamiento. Y a eso lo llamamos dominación neurolingüística. Otros psicólogos lo llaman programación neurolingüística. Lo que hoy estamos viendo es el manejo de la conciencia humana. Eso es lo que se quiere hacer, ¿no? Entonces, por medio de diferentes conceptos o, por ejemplo, género, que se empieza ya a ponerse muy, y esto con fuerza los medios de comunicación masivo, están hablando de mucho de este concepto, por ejemplo, género. Y cuando se ha hecho un análisis del campo sociológico, que cuando se repite una palabra constantemente en los medios de comunicación, se constituye en una programación mental. Entonces la gente va a escuchar género por todo lugar. Género. Pero y empieza a hablar en el lenguaje, se incursiona y ahí. Ya es común hablar de género, ¿no? Pero la finalidad es de que se ponga eso al pensamiento, la finalidad es que se haga un cambio de conducta, ¿no? Entonces, se hace un trabajo lo que se quiere hacer es una manipulación, se quiere manejar la conciencia, cambiar significados a las palabras, repetirlas constantemente para que exista un cambio de conducta, ¿no? Entonces, esto es muy, pero muy importante. Me voy a tomar 3 minutos nada más, pero además, cuando hablo de programación neurolingüística, me refiero a el estudio de procesos mentales de codificación e información. O sea, nuestra palabra, nuestra forma de comunicación, el cerebro lo percibe y a eso se llama proceso mental. Y a este proceso mental estudia, por supuesto, la psicología, el psique. Y además, muchos libros de dominación por ejemplo, el libro de Gustave Le Bon, Psicología de las masas, ¿no? ¿A qué quiero llegar? Ahora me voy a explicar un poquito más. Este proceso mental es estudiado por la psicología y cuando se quiere estudiar los procesos mentales de la sociedad en común, se llama psicología social. Y en este sentido, el libro de Gustave Le Bon, 1875, hace mucho tiempo, habló de diferentes formas de manipulación social. Entonces, esta forma de manipulación gigantesca se llama ideología de género, ¿no? Entonces, es muy importante entender esto. Lo que los cristianos podemos entender más claramente es, estamos en una guerra espiritual. Y eso es algo muy claro que lo estamos viviendo. Entonces, se empieza a repetir la palabra género en todo lugar y ahí se ve una programación, ahí se puede percibir una programación. Entonces, desde el punto de vista de la psicología, ¿qué es lo que se quiere hacer? Por medio de la educación, medios de comunicación masivo, ¿qué es lo que se quiere hacer? Aparte de manejar la conciencia humana, se quiere hacer cambios en el desarrollo de la personalidad. Eso es lo que se quiere hacer. Entonces, por eso les digo que estamos en sociedades de control. Por eso cuando a un niño, a un joven, cuando les hablan, les dicen, ¿qué es género para ti? Como está programada la mente, no reflexiona, no sabe responder. ¿O por qué estás a favor del aborto o en contra? Simplemente ella quiere abortar porque sí, y no reflexiona, es porque está en una programación. Bueno, eso sería la editorial de hoy, queridos hermanos. Gracias. Bien, vamos a ir analizando esto, puntualizando, aportando o inclusive desintiendo, porque podemos hacer eso también acá, disentir. Así que tengamos la libertad de ir participando. Horacio, ¿tenés un aporte más? ¿Un contraste sobre lo que acabamos de escuchar? No, en realidad contraste de ninguna manera. O sea, todo lo que acaba de decir Nelson es muy interesante. De hecho, estoy aprendiendo de él, porque a medida de que él está hablando, simplemente le está poniendo, está adjetivando cosas que nosotros estamos viendo, que están pasando,
pero no le encontramos adjetivación, ¿no? Es decir, una de las cosas que yo generalmente decía es que hay que tener mucho cuidado con el significado de las palabras. Cada uno de nosotros debemos saber qué significa cada palabra para poder entender lo que se nos está diciendo. Ahora, cuando él me habla de manipulación neurolingüística, le está poniendo entonces nombre a eso que nosotros ya lo estamos viendo en los medios de comunicación y en todos lados. Así que me parece excelente su comentario y un aporte muy importante a esta lucha que estamos entablando contra esta nefasta ideología, ¿no es así? Que yo creo que lo más importante de todo es también, no es lo más importante, pero una de las aristas es pensar cómo podemos frenar esta ideología, que realmente dejen de bombardearnos con esta ideología en los medios de comunicación, a través del gobierno y demás. Y por lo tanto, una de las cosas que tenemos que pensar como cristianos es que nuestro voto, si votamos incorrectamente, podríamos estar dándole la victoria a esta ideología. Eso es grave. Y vamos a hablar un poco más adelante sobre ese tema. Néstor, ¿tenés un aporte? Sí, cuando yo estaba escuchando ayer el testimonio de Agustín Laje, lo conocen, ¿no? Es muy conocido. Se escucha mucho de él, sí. Y bueno, le preguntaban cuándo empezó a dar conferencias sobre ideología de género, y habló del año 2014. Bueno, yo empecé en el 2006 y fue justamente cuando se votó acá en la legislatura porteña la educación sexual, la ESI, porque en aquel tiempo, siendo yo un pastor mucho más joven, 2006, yo veía que había gato encerrado, como decimos acá en Argentina. O sea, algo me olía mal. Y bueno, a partir de ahí yo empecé a indagar. Y después me encontré por otros caminos, hablando con otra gente que era especialista en el tema narcotráfico, con el concepto revolución cultural, porque todo lo que está hablando Nelson, toda la manipulación de la mente para generar un estado de debilidad y de manipulación de la gente. Fíjese que el narcotráfico encuentra una población servida en bandeja cuando se desarraiga a la persona de los valores permanentes, como la familia, como la fe, como el respeto, como todas estas cosas. Entonces, sí, evidentemente estamos viviendo esta experiencia traumática, se va a hacer cada vez más, porque ayer estaba hablando con un grupo y digo, no estamos enfrentando una forma de pensar, no estamos enfrentando una forma del derecho, estamos enfrentando al poder, y el poder no tiene constitución nacional, no tiene código penal, no tiene tratado internacional, no le importa nada, y lo va a usar cuando le conviene, pero cuando la ley nos asista a nosotros, nos va a pasar por arriba como te pasan un tanque de guerra por la cabeza, y ya lo estamos probando en Argentina, ¿no? Entonces, sí, el tema es muy, pero muy importante. Bueno, programación neurolingüística. ¿Qué ejemplos podemos tomar? ¿Qué ejemplos escuchamos en los medios masivos, por las redes sociales? ¿Cómo podemos bajar este concepto y darnos cuenta de que realmente se está ejecutando una programación? Realmente se está construyendo. Néstor, estás haciendo ruido ahí con tu micrófono. Estoy contando monedas. Le decía, se está construyendo a través de esta programación neurolingüística una nueva verdad, que obviamente es una total mentira, una mentira completa. Pero tenemos que visualizar esto. ¿Cuáles son los ejemplos de programación neurolingüística? Ya Nelson nos lanzaba una palabra, género, y el género se repite millones de veces, pero hay otras más. Sí, por ejemplo, interrupción voluntaria del embarazo. Esa es una
un invento, una gran mentira, pero está instalado. Los tipos lo lograron instalar y la gente lo cree, que realmente se está interrumpiendo algo. No se está matando una persona, la verdad es que se está matando una persona, pero ya está instalado la interrupción. Entonces es como detener un viaje, detener un auto, detener un proceso. Entonces ese es el triunfo de ellos. Sí, realmente posicionado la idea. Han triunfado, lo decía los otros días Javier Milei, que es un joven argentino famoso acá, no sé si lo conocen, pero decía la revolución cultural neomarxista ha triunfado. Y dice, tenemos que ofrecer la contrarrevolución cultural, que es lo que estamos haciendo acá. Acá estamos haciendo una lucha a nivel pensamiento, estamos instando a la gente a pensar y nosotros mismos estamos pensando. Sí, este tipo de programación neurolingüística se remonta muchos años atrás, porque si yo me pongo a pensar, yo creo que podemos incluir dentro de esta programación neurolingüística a la expresión, no solamente una palabra, sino una expresión, unas frases hechas. Por ejemplo, la justicia social. Cuando la gente habla de justicia social, los partidos políticos te hablan de justicia social. Y cuando vos le preguntás a la gente qué es justicia social, no te la saben definir, ¿no? Entonces, cuando vos empezás a pensar bien de qué se trata la justicia social, te das cuenta que la justicia social se trata de un trato desigual frente a la ley. Porque se trata de sacarle mediante impuestos, cobrarle al que más tiene para darle al que menos tiene. Entonces, eso es un trato desigual ante la ley y por lo tanto es una inmoralidad. Es una inmoralidad porque vos estás cobrando con los impuestos, estás ejecutando impuestos se llama imponer, el Estado tiene el uso de la fuerza, por lo tanto te impone que vos solamente porque tenés más dinero que el otro tenés que pagar más. Y el otro que tiene menos dinero va a recibir de tu dinero, ¿no? Entonces, se trata entonces de conseguir una supuesta igualdad económica mediante un trato desigual, y eso es una inmoralidad. Y la justicia social, un segundito que termino de redondear. La justicia social es una utopía. ¿Y por qué sabemos que es una utopía? Porque desde la época de Perón hasta la fecha se la está persiguiendo. Se la persigue como se persigue un horizonte. Necesitamos llegar a tener justicia social y la justicia social no llega nunca. Sí, Néstor. No, digo yo que los operadores políticos son unos grandes creadores de pobreza, o sea, son gerenciadores de la pobreza. Ellos necesitan que la demanda de justicia social sea una realidad permanente, pero para que sea una realidad permanente, ellos mismos se encargan de gestionar la pobreza. Entonces, siempre ellos pueden manipular a la gente con estos temas. Evidentemente, injusticia hay en todos lados, pero hay una máquina de generar pobres, por lo menos en la República Argentina. Y generalmente es la izquierda la que se encarga de construir pobres. Claro, pero la expresión justicia social daría la impresión que fuera algo bueno, algo positivo. Cuando te la pones a analizar, es algo totalmente negativo e inmoral. Porque significa un trato desigual ante la ley de cada uno de los ciudadanos. Y ese trato desigual, ¿quién lo impone? Lo impone de manera totalmente subjetiva el que está gobernando en ese momento, que es el que dice vos tenés más que aquel. ¿Basado en qué? En su propia subjetividad. Entonces no hay un trato igual, sino hay un trato desigual frente a la ley. Y por lo tanto es una inmoralidad. Sin darnos cuenta, como creyentes, vamos y perseguimos esos eslóganes que en realidad contradicen nuestras creencias y nuestra fe, porque nosotros con nuestra fe, por nuestra fe, creemos que todos debemos ser tratados de la misma manera ante la ley.
Y si no se hace eso, eso es un pecado, es una inmoralidad. Claro, acá en Bolivia, por ejemplo, tenemos una aplicación mentirosa de eso. Cuando Nelson nos puede explicar mejor, porque él es un abogado y conoce mejor las leyes. Pero acá en Bolivia, un voto en el campo no vale lo mismo que un voto en la ciudad. ¿Sabían eso? Por ley. Eso claro, es por ley. Eso es una inmoralidad. Un voto en el campo, ¿a cuánto equivale, Nelson? No sé si estás al tanto de esto. La verdad, sin comentarios. Sin comentarios. Yo lo dejo ahí, sin comentarios. ¿Pero eso es así, Nelson, o no? ¿O no sabes? Simple, no es que no sepa, sino que sin comentarios, porque voy a ser muy claro. No es fácil pensar en Bolivia. De repente, más aquí no, por lo menos aquí en La Paz no es fácil pensar. Porque, a ver, me voy a traer un poquito más, pero primeramente porque el señor Rockefeller ha metido sus narices y le ha quitado la esencia verdadera de lo que es el socialismo. El socialismo ya no es lo que era en Bolivia hace 30 años. Un Marcelo Quiroga Santa Cruz, que era socialista y que te hablaba de la soberanía, que te hablaba de cosas hermosas, que te hablaba de una lucha ideológica. Pero el señor Rockefeller, que es el mayor capitalista del mundo, ha usado hasta la misma izquierda para imponer su nuevo orden mundial. Entonces no es simplemente mi percepción, es de muchos ex socialistas y comunistas. Si le quitas a la fruta de la fruta de naranjas, al jugo de naranjas, si le quitas la naranja, deja de ser algo, no tiene esencia. Así hoy en día el socialismo a nivel mundial está en decadencia porque ya no tiene los principios que tenían antes, ¿no? Entonces, a mí me gustaba leer mucho a René Zabaleta Mercado, un amante de los libros de René Zabaleta Mercado, pero ahora se ha quitado la esencia que el mayor capitalista, Rockefeller, ha puesto ahí las narices y le ha quitado la esencia al mismo socialismo. Sí. Bueno, es difícil explicar esto que ocurre en Bolivia, pero para que tenga una idea, la ley electoral de 1991 establecía que para elegir un diputado, un voto en un departamento, por ejemplo, Pando, allá al norte de Bolivia, el más pequeño, valía 10,6 veces más que uno en La Paz, que es una de las ciudades o departamentos más poblados, y equivalía a uno en Beni o en Tarija, pero valía más del doble que en Cochabamba, por ejemplo. Claro. O que en el Beni, por ejemplo. Entonces, en la distribución de escaños esto ya pesa y podrían tener con menos cantidad de votos un representante. Y como eso se manipula, la política es experta, no importa si es de izquierda o de derecha, la verdad es que esto para mí es un poco intrascendente de dónde venga. Para mí lo importante es que en Bolivia se ha estado haciendo esto por mucho tiempo y tenemos que tener ya las agallas de hablar de estas cosas. Para mí lo importante es que todos los ciudadanos tengan el mismo derecho ante la ley. Eso es lo importante. No importa si está en el campo o en la ciudad. Pero estamos hablando de programación neurolingüística, donde una frase puede no significar lo mismo en un contexto que en otro. Así que hemos hablado de ejemplos, interrupción legal del embarazo. Antes eso era asesinato de bebés. El tiempo pasó y se llamó aborto. Después se llamó interrupción legal del embarazo. Y hoy una niña, una adolescente va a un médico y le dice, vengo por el ILE. ILE, eso es todo. A eso se reduce el asesinato de bebé. ILE, interrupción legal del embarazo. Eso sucede aquí y en cualquier otro país donde ya esto está vigente. Así que el tema de programación neurolingüística
viene de esa manera, ¿verdad? Así que podemos mencionar, por ejemplo, otro ejemplo. Aborto seguro, te hablo. Aborto seguro, por ejemplo. No existe el aborto seguro. Claro. El hecho de que haya una ley no asegura nada acerca del aborto. Sí. Y yo quisiera que hagamos una lluvia de ideas. ¿Qué otras frases? Claro, desde el diciendo? punto de vista, hablando del aborto legal y hablando del Código Penal boliviano, el tipo penal, o sea, de repente voy a hacer un poco conceptos jurídicos. O sea, no debería hablarse de lo que se está haciendo hoy en día es asesinato, porque hay alevosía y premeditación. Para que exista asesinato tiene que haber una alevosía y premeditación. Entonces, tiene estos dos conceptos jurídicos que te llevan a entender que este aborto que supuestamente nos hablan, más bien es un asesinato. Y eso es muy preocupante. Y a este asesinato le han puesto otro concepto, aborto seguro, ¿no? Entonces, yo me pregunto, si las normas jurídicas internacionales, bolivianas, argentinas, no protegen a la vida, no tienen razón de ser. Sin embargo, estamos viendo que muchas normas jurídicas, y esto lo quiero decir así abiertamente, por ejemplo, la ley 1161, la ley de libertades religiosas, aprobada en Bolivia, la finalidad es controlar a las iglesias, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, no se puede normar un pensamiento. Eso en el campo de la teoría jurídica, jamás eso puede darse. No se puede normar un pensamiento. Sí se puede normar la conducta, pero no se puede normar el pensamiento. Y la ideología de género está normando el pensamiento, que eso es antijurídico. Entonces, en este sentido han ido construyendo diferentes formas de lenguaje, de dominación de lo lingüística, como lo habla Noam Chomsky. Y eso también tiene que ser agravado por el vínculo, porque es la mamá la que mata al chico, o la que conspira para que el chico sea muerto. Sí, yo creo que una de las cosas que tenemos que entender es que la base del control social se encuentra en la idea de que debemos ser todos iguales, en la igualdad. La idea de que todos tenemos que ser iguales, y esa igualdad debe estar propiciada por la ley. Entonces, ese tipo de igualdades llevan al control y a tratar de controlar absolutamente todos los aspectos de la vida humana mediante la ley. Entonces, cuando llegamos a este tipo de instancias, de decir, bueno, lo que nosotros tenemos que entender es esto: ¿de dónde vienen estos pensamientos? Es decir, ¿quiénes son los mayores expositores del control neurolingüístico? ¿Quiénes son los mayores expositores de la ideología de género? Los mayores expositores vienen de lo que llamamos políticamente la izquierda. Son socialistas y comunistas. No hay. Entonces, eso también hay que entenderlo. Y cuando nosotros hablamos del aborto, díganme ustedes en los medios de comunicación quiénes son los que propician el aborto. O sea, son tantos comunistas como socialistas. Es decir, si nosotros no podemos identificar eso, nos volvemos simpatizantes de una ideología que realmente está en contra de la libertad que pregona la Biblia de cada ser humano, la libertad que tenemos en Cristo, la libertad de decidir por nuestras propias vidas lo que queremos hacer, sin afectar el derecho de la otra persona, sin violar el derecho que la otra persona tiene a la vida, que tiene a hacer su vida, etcétera. Entonces, es muy importante que entendamos eso. Ahora, bueno, yo creo que la ideología de género ha utilizado esto que Nelson menciona como la programación neurolingüística para ir construyendo ideas con el objetivo único de dominar. Por eso se le llama el dominio neurolingüístico, porque esto es muy, muy práctico, ¿no? Por la fuerza de la repetición uno se va
metiendo ideas, asimilando ideas, que luego van a conformar la forma de pensar, las creencias de las personas, y esto va a terminar en un estilo de vida. Y esto va en total concordancia con lo que la Biblia dice cuando decía uno de los sabios más sabios que ha vivido, Salomón, que nosotros somos lo que pensamos. Como es el pensamiento en su corazón, tal es él. Así como pensamos, así somos. Así que la ideología de género ha utilizado muy bien este principio, porque es un principio que se cumple, para bien o para mal. Cuando uno adopta un estilo de pensamiento y lo expresa, esa expresión va moldeando muchas cosas en la vida de la persona, y en la medida en que repetimos y repetimos y repetimos estas cosas, pues llegan a ser parte de la vida normal. Así que antes, hace muchos años atrás, en una de esas olas, porque esto no es nuevo, hay olas que históricamente han venido dándose. Por ejemplo, desde el Génesis nosotros vemos una oleada de maldad desde el comienzo que llevó a Dios a prácticamente aniquilar la raza humana, salvando solo a 8 personas. Otra ola en los tiempos de Sodoma y Gomorra, otra ola mucho después, las naciones de Canaán, muy metidas con la ideología de género. Esto es muy antiguo, pero ya en nuestros tiempos nosotros somos testigos de cómo esto ha ido proliferando. Así que ahora ya es normal escuchar de el esposo de fulano de tal. Estamos hablando de 2 varones, o de la esposa de fulana de tal. Y eso se ha ido posicionando en una forma tan descarada que ahora ya nosotros, los que hablamos en términos normales, somos vistos como bichos raros, ¿verdad? Bueno, yo quería decir algo, Julio, para que bajemos esto a tierra, ¿no? Porque en Argentina, un informe acá que tengo en mi mano del Ministerio de Economía dice que han invertido 1.3 billones de pesos, ¿no?, en todo lo que es la agenda de género. 1.3 billones. Entonces, ahí te das cuenta. Después hubo del Banco Mundial un donativo de 300 millones de dólares, y así hay sumas astronómicas que se mueven alrededor de la agenda de género. En un país como Argentina, donde el 50% de la gente tiene hambre, es pobre, donde 7 de cada 10 chicos no comen por día, donde hay una crisis total económica, ¿cómo es posible que el gobierno tome la decisión de poner billones al servicio de una agenda que parece de otro planeta? Ahí se ven 2 o 3 cosas. En primer lugar, se ve que es una voluntad política definida, o sea, no es una revolución popular. Esto no es que las bases están golpeando las puertas del palacio para que se instale el idioma inclusivo, ni el aborto, ni ninguna de estas cosas. Esto viene de arriba, viene del poder, no es una revolución popular. Y en segundo lugar, nos damos cuenta que hay una voluntad expresa de someter a la gente con esta agenda, de la cual participan poderes supranacionales. Entonces, esta es una discusión que la gente tiene que entender, que estamos enfrentando un gran poder. Estamos hablando de un país como Argentina, que los chicos se mueren de hambre, que revuelven los tachos a la basura, que los colegios están llenos de cola de gente esperando, como en Cuba, que le den un paquete de yerba o un paquete de azúcar. Y el gobierno se da el lujo de gastar billones en la discusión si ponemos la letra O la E, qué letra neutra y qué sé yo qué.
Y ahí se dan cuenta, porque la gente común dice, pero son idiotas, son tarados, son tontos. Eso es una subestimación del conflicto. Si uno no le da entidad, si uno no le da seriedad, nos pasa por arriba. Es más, ya nos pasaron por arriba. Y nos van a pasar por arriba. Pero lo primero que tienen que entender de qué se trata el tema. Hay que abrir el presupuesto en Bolivia y en Argentina y verificar cuánta plata el gobierno está invirtiendo en la agenda de género. ¿No me he dado cuenta? Bueno, lo que pasa, Néstor, es que la ideología de género es netamente política y sin Estado no existiría ideología de género. Porque la ideología de género es una manipulación de las minorías para poder conseguir el control de las personas, como bien Nelson lo decía. Entonces, tenemos que entender que si la ideología de género es una manipulación política, como creyentes necesitamos tener cultura política, porque la razón por la cual vos, Néstor, estuviste desde el año 2006 advirtiendo sobre esto, es porque yo sé, porque te conozco, que desde muy joven vos tuviste vocación política. Y tu vocación política te llevó a informarte políticamente, y cuando surgió esto, vos inmediatamente lo identificaste como algo malo, mientras que el resto de los mortales, de los pastores, nosotros lo ignoramos totalmente. Y cuando vos me dijiste en aquella oportunidad, vienen por nuestros hijos, yo lo hablé con mi esposa en la intimidad y dije, pobre Néstor está loco. ¿Entendés? Y después nos dimos cuenta que eso no fue así, pero vos ¿por qué lo viste? Porque vos tenías una formación política debido a tu vocación que a mí se me negó desde el seminario, porque desde el seminario a mí se me enseñó que la política es pecado, que la política es mala, que la política y la religión no se mezclan y todo ese tipo de cosas que ha llevado a que ahora tengamos pastores que apoyan ideologías políticas que son contrarias a la palabra de Dios. Sí. Bueno, Pastor Julio, quería señalar algo. Mire, la discusión de la ideología de género, hay un discurso detrás de esto. Hacernos creer que son una pelea de derechos, desigualdades, y eso no es verdad. Como abogado les digo que no es verdad. Todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos y deberes. Yo lo podría entender cuando por ejemplo, había una época en 1900 que las mujeres no podían votar y los hombres sí. Pero eso ya se superó. Sí. ¿De qué clase de desigualdad nos habla? Desde el punto de vista jurídico, todos los ciudadanos bolivianos somos iguales y tenemos los mismos derechos y deberes. Y estoy hablando a nivel internacional. Nos han hecho creer que es así. No es así. La ideología de género es una imposición. Es una imposición de una dominación neurolingüística. Y lo tercero que quiero más bien señalar, y puedo demostrar esto jurídicamente, que ya ahora, más bien ellos son los favorecidos. Ellos tienen más derechos, y si ahora hay ciudadanos de primera, que los que están con la ideología de género son ciudadanos de primera, tienen más derechos, y los que estamos a favor de la palabra del Señor no tenemos derechos. En este caso los discriminados somos nosotros. En el caso de La Paz, así con una ley, o sea, en el anterior gobierno municipal de La Paz, les han dado infinidad de derechos, hasta tal punto de poder participar en el consejo municipal, tan solo por pertenecer a la ideología de género. Sí. Entonces, en este punto, los discriminados somos nosotros. Aquí se habla de los derechos de todos, menos del cristiano, por favor. Se están matando en el mundo. Cada momento están muriendo cristianos por llevar la palabra del Señor. Y no, de ellos ellos no tienen derechos. Ni siquiera deben tener algo. Pero otras personas sí tienen más derechos. Se está imponiendo ciudadanos de primera y de segunda. Esto es algo muy claro. Y lo que quiero hablar en el caso del pastor Horacio, lo vuelvo a repetir, las iglesias se han vuelto mecanismos, muchas iglesias, sobre todo las de prosperidad, se han vuelto mecanismos de control y nos han hecho creer que la política es del mundo y ahora
nuestra generación, mi generación, no puede predicar fácilmente la palabra del Señor. Entonces, creo que es muy importante reflexionar. Si la política fuera pecado, pues todos los que estudiarían aquí en la Universidad de San Andrés ciencias políticas fueran pecadores. Por favor, excelente. Más serio. Bueno, excelente. Excelente lo que dice Nelson. Y deberíamos tener entonces nosotros los cristianos en cuanto a la política y qué relación tiene con lo que hemos estado hablando, la ideología de género. Sí, yo quisiera aportar algo porque lo que dijo Nelson, que es muy importante, tal vez lo que necesitamos hacer la diferencia, creo yo, entre lo que es un derecho y lo que es un privilegio, ¿no es así? Porque justamente por esta manipulación neurocientífica nos están haciendo creer que un privilegio en realidad es un derecho. No sé vos qué opinás, Nelson. ¿Derecho o privilegio? Hay privilegios que tienen los que promueven la ideología de género. Y en el caso boliviano, que son muy pocos. Espera. Algo que vos por ahí, Nelson, espera, por ahí vos lo manejás mejor. ¿Escuchaste el término discriminación positiva? Sí, aquí porque en Bolivia no, está en el mundo. Esto es parte de la agenda de género y del neomarxismo cultural. Y hay que manejar el tema porque se aplica en el derecho. O sea, que que un hombre reciba por igual conducta una condena más grande que la mujer, uno le pregunta al profesor por qué. Y el profesor te dice discriminación positiva. ¿Y qué quiere decir discriminación positiva? Que la mujer tiene un privilegio delante de la ley por tantos años de opresión de parte del varón, por lo cual se permite que por una cantidad X de años se atropelle al varón hasta que se nivele, hasta que se genere un orden y las cosas vuelvan a su lugar. Pero eso es un privilegio que se le está dando a la mujer y que está generando un estado de desigualdad. ¿Conociste el tema ese discriminación positiva, no? Sí, aquí hay la ley 045, la ley de la discriminación, que no tienen ni pies ni cabeza. Y bueno, lo que aquí en Bolivia hay leyes muy sabias, y la misma Constitución nos dice que todos los ciudadanos somos iguales en derechos y deberes. Sí, pero eso no importa pero lo no que se diga cumple. la ley. Pero eso es lo que vengo diciendo al principio. Estamos enfrentando un poder y no importa lo que diga la ley. La única forma de enfrentar el poder es con otro poder que tenga el mismo peso. Porque con esta gente no discutimos razones, porque eso no le importa nada la razón. Claro, se desvirtuaría con esto el discurso, el guión que tiene la ideología de género, porque tienen un guión ellos. Cuando se les pide alguna explicación no saben responder. Ellos tienen un guión. Aquí se desvirtúa el guión que dicen que queremos los mismos derechos y deberes. Si tienen los mismos derechos y deberes. Eso desde el campo de vista jurídico. Hablando desde el punto de vista de ciencia política, bueno, vamos más allá, ¿no? Perfecto. Nelson, vamos a darle un poco de dirección a esto. Discriminación positiva, favorecimiento. Yo lo entiendo de esa manera. Favorecer a ciertos grupos que, según se dice, no tenían los derechos que debieron haber tenido y que ahora se los favorece, pero de una manera indiscriminada. Sí. Desigualdad ante la ley. Así es. Así es. Ahora, mis estimados, en tiempos de elecciones esto es muy importante porque se juega el futuro de una nación. Así es. Horacio, adelante. Sí, mira, algo que es muy importante entender es que en todas las épocas la religión y la política fueron de la mano, y nosotros como cristianos no debemos dejar de entender que somos cada uno de nosotros agentes políticos, y como agentes políticos
tenemos mediante nuestro voto una influencia que nos ha sido dada por Dios. Viviendo en democracia, esta influencia no viene del Estado, viene de Dios. Entonces, antiguamente gobernaban los reyes, y los que tenían más influencia eran los que estaban cerca de los reyes. Y tenemos el caso de Esther en la Biblia, donde Mardoqueo le dijo a Esther, que era la que tenía la influencia política sobre el rey, que era obligación de ella influir políticamente. Y Esther en ese momento tuvo miedo de hacerlo, y Mardoqueo le dijo, mirá, vos fuiste puesta en ese lugar, con esa influencia política, para poder hacer esto que hoy te pido. Y si vos no lo haces, Dios algo va a hacer para liberarnos, pero vos vas a tener que pagar el precio por haber hecho lo incorrecto. Entonces nosotros sos responsable, y nosotros ante Dios somos responsables por el voto político que damos, que ponemos en la urna. Entonces, entender a quién debemos votar y a quién no es muy importante. Por ejemplo, en Argentina entendemos que la ideología de género no solamente está impulsada por el oficialismo, sino también por el partido mayoritario opositor, que es el partido del PRO, ¿no es cierto? El PRO y los radicales. Entonces, ellos están impulsando. Entonces, yo como cristiano, yo no puedo votar ni a uno ni a otro. Yo tengo que buscar una alternativa, aunque sea minoritaria, para poner mi voto en contra de aquellos que están a favor del aborto, a favor de la ideología de género, a favor de perseguir a los cristianos por discurso de odio, y todo ese tipo de cosas. Identificar quién está a favor de estas cosas y no votarlos. Claro, el tema es que hay muchas personas que votan por planes de gobierno, por personalidad, porque es carismático, en fin. Pero ¿cuál debe ser la dirección? ¿Cuál es el direccionamiento que nosotros damos para votar apropiadamente? Nosotros como creyente debemos emitir un voto que sea intelectualmente honesto con el propósito de glorificar a Dios. Yo no voy a votar a una persona que impulsa leyes que, lejos de glorificar a Dios, están tendientes a destruir al cristianismo. Entonces, tengamos cuidado, no sea cosa que nos encontremos favoreciendo a los enemigos de Dios, ¿no es cierto?, con nuestro voto. Una cosa es votar equivocadamente, es decir, yo en su momento lo voté a Macri, pero una sola vez en mi vida. No la voy a volver a votar, porque yo escucho a Macri, escucho a Vidal, escucho a todos ellos y digo, no, estos son iguales que los anteriores, solamente es que se comportan de una manera distinta. Entonces yo tengo que votar de una manera que glorifique a Dios, con mi voto y en mi vida, de una manera honesta. Puedo equivocarme, pero cuando me equivoco rectifico, no sigo votando al mismo. No se trata de pensar en el país. Claro. Sino pensar en mi relación con Dios y la manera de glorificar a Dios en mi vida. Y también es importante entender la política, que la política en la parte más práctica, más concreta, más allá de las ideologías y de los trazos gruesos de la política, están las cosas que se determinan cuando se arman las listas, cuando se hace el cierre de listas, cuando pasa todo eso, porque por ejemplo en un partido como donde te ponen a la cabeza un creyente, te lo ponen a propósito para que atrás te entren 10 caníbales, ¿entendés? Y vos mordés el anzuelo como un loco. Y por ejemplo, en este momento hay algunos candidatos pseudo pro vida que estuvieron en el gobierno de Macri y que ahora están auspiciando y poniéndose como abanderados de la vida, de los valores y qué sé yo, cuántas cosas más. Son evangélicos, pero son gente que viven acomodándose todo el tiempo y hacen usufructo de una representación que nadie les dio de la iglesia evangélica, porque la iglesia evangélica la única cabeza que tiene es Cristo y no pertenece a ningún partido político ni nada por el estilo. Ni siquiera el evangélico es de algún partido político.
En cuanto a ciudadano, en cuanto al ejercer su ciudadanía, él tiene que votar y puede tener tal o cual simpatía, pero la Iglesia no tiene relación con ningún partido político. Pero acá hay algunos vivillos entre los evangélicos muy vivos que están de la mano con el kirchnerismo, de la mano con el macrismo, y como hacía Balán en el Antiguo Testamento, que se sentaba con Balac, rey de Moab, a comer. Por intereses, ¿verdad? Intereses personales. Traicionaba al pueblo de Dios. Y eso lo están haciendo. Entonces, no es solamente mirar los grandes trazos, sino ponerse el microscopio y mirar la historia de dónde estaba este fulano en el gobierno anterior, este hermanito que ahora es profeta, apóstol, arcángel, superángel, ¿viste? ¿De dónde estaba? Y lo vas siguiendo y te das cuenta, entonces siempre estuvo. ¿Cómo es que es tan revolucionario y siempre está él, ¿viste? Sí. Bueno, Pastor Julio, de repente algo. Tenemos que preguntarnos si hay dominación neurolingüística en las iglesias. Yo les digo, sí hay. Nos han hecho creer que la política es pecado. Y no es verdad. Segundo punto, la Biblia habla de gobierno. Y habla de un gobierno moral de Dios. Y puedo dar infinidad de versículos bíblicos para cómo el Señor nos habla, cómo debe gobernarse un pueblo. Sí habla de gobierno. Y en muchos lugares de la Biblia habla de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que nos han enseñado en las iglesias? Esta es la consecuencia de lo que nos han hecho creer que la política es del mundo. A mí personalmente me han desmotivado para que estudie filosofía, porque me dijeron que me iba a separar del camino, pero ahora soy pastor. Entonces, a ver, tenemos que reflexionar eso. Ahora, pero sí, para hablar de la teología queer, para hablar de conceptos como de la ideología de género, para eso no hay. Tercer punto. Cuando alguien dice, cuando un pastor dice, la política es del mundo, está también ahí también se está posicionando políticamente. Eso es lo que no se dan cuenta. Cuando alguien dice, la política es del mundo, yo no tengo nada que ver con política, pero cuando va a votar acá... una posición. Entonces, es una posición política que están tomando ellos al decir, yo no participo en política. Sin embargo, lo están haciendo. Yo quiero cerrar este segmento capitalizando lo que ustedes han dicho. Hay que votar, y hay que votar por principios. Hay que votar por principios bíblicos, más que por programas de gobierno o por ideologías políticas, o porque sea de izquierda, derecha o de centro. Estamos hablando acá de utilizar el sistema que hay para establecer la voluntad de Dios. En los países donde no se tomó en cuenta esto y se votó por cualquier cosa, están arrepintiéndose. En Bolivia acabamos de votar y ya causa escozor lo que está sucediendo acá. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a votar la próxima vez? La audiencia tiene la palabra. En los países como Argentina, ustedes ya tienen la experiencia, y por eso me gusta hablar con ustedes que son argentinos, porque aparentemente vamos a aprender mucho de ustedes por la vía negativa también, ¿no? Ustedes han metido la mano al fuego muchas veces y ya nosotros sabemos que quema por lo que ustedes han experimentado. Así que gracias por transmitirnos esas experiencias. Estamos al final, vamos a dar una ronda de una última palabra de 1 minuto a cada uno sobre el tema que hemos conversado hoy. Empezando con Néstor, por favor. Creo que la política, bueno, primero pienso que un pastor tiene un llamamiento espiritual. El gran predicador Charles Spurgeon fue invitado por la reina de Inglaterra para ser su canciller. Y él le dijo que no estaba dispuesto a bajar su estatus. Y la reina le dijo si estaba loco. Dice, claro, estaría loco si acepto ser canciller para dejar mi pastorado. El pastorado, dice Pablo, es el supremo llamamiento de Dios. El pastor tiene la responsabilidad de conducir al pueblo de Dios y una
una responsabilidad mucho más alta que la política, que es predicar la palabra de Dios. Ahora, eso no exime a millones de hermanos que no tienen esa ocupación de que hagan política, de que sean diputados, sean presidentes, sean lo que sea. Y también hay una manera tendenciosa de tratar a los evangélicos, en el sentido de que salió una película acá que se llama El Reino, y nos trata como locos que estamos agazapados para tomar el poder. La iglesia evangélica no pertenece a ningún partido político, la iglesia evangélica pertenece a Jesucristo, y los evangélicos no votamos porque somos evangélicos, votamos porque somos ciudadanos argentinos, bolivianos, lo que sea, somos, porque si el presidente que tenemos ahora es católico, nosotros no decimos que gobierna el Vaticano, o si fuera mormón que gobierna el mormonismo. Sin embargo, cuando hablan de nosotros, nos tratan como una secta que quiere agarrar el poder, que quiere todo tendencioso y mentiroso. Gracias, Néstor. Gracias, Néstor. Vamos con Nelson y su última participación. Bueno, también hay otra forma de manipulación a través de los medios, es la distracción, que habla Noam Chomsky, que sería bueno que lo expongamos la siguiente, ¿no? Y digamos no a la dominación neurolingüística en ningún sentido, ya sea en iglesias, en cualquier lugar. Reflexionemos la palabra del Señor, discernamos el tiempo profético que estamos viviendo hoy. Es un tiempo de ser luz a las naciones. Dios me los bendiga, hermanos. Horacio, tenés el micrófono apagado, cerrado. Ahí está. Adelante. Ahí está. Yo voy a decir que la ideología de género solamente puede penetrar en las mentes chicas. Yo no sé si ustedes lo escuchan bien, Horacio. Está mal, se escucha mal. Vamos a ver si Totalmente mejora mal. la conexión. Totalmente mal. Mientras tanto, quisiera agradecer a los que nos siguieron en el programa a través del Zoom. Hay una buena asistencia acá. En el caso de que usted quiera hacer una pregunta, use el chat, por favor. Vamos a ver, Horacio, adelante. Hola, no sé si me escuchan ahora. A ver, adelante. Se escucha mal. Sí, claro. No se escucha. Bueno, definitivamente anda mal la conexión. En México, señores. Bueno, Híjole. siempre que apagamos la cámara creo que se escucha algo mejor. ¿Por qué no lo intentás ahí? No sé si ahí me escuchan mejor. ¿Está mejor? ¿Está un poco mejor? Ok. Lo que quería decir es que la ideología de género solamente puede penetrar en las mentes ignorantes. La ignorancia solamente puede ser destruida a través de la admisión de esa ignorancia. Hay una pregunta. Entonces lo que necesitamos nosotros es estar dispuestos a ser enseñados, aprender y educarnos, porque la falta de educación es lo que ha hecho que hoy día, en vez de reírnos de las ideas de la ideología de género, las tomemos como si fueran científicas. Hay una pregunta, Julio, ahí de alguien. Sí, hay una pregunta que decía que es sobre el voto en blanco, y creo que Nelson respondió eso cuando dijo que aún eso ya es una posición política. Cualquier tipo de voto, ya sea en blanco, ya sea nulo, o por un sí o por un no, siempre va a haber una posición política adoptada ahí. Creo que eso es lo que Nelson decía. La otra pregunta es, ¿desde dónde podemos hacer resistencia a estas ideologías políticas? Bueno, ideología de género. Pienso que como ya pasamos el tiempo, son las 5:01,
Así El es. próximo programa podríamos dedicarlo a responder sobre el voto en blanco, sobre la resistencia y estas cosas, ¿no? Excelente, creo que ese es el camino. Así que me sacan de acá en cualquier momento. Sí. Tenemos que despedirnos. Ha sido un abrazo placer a todos. Gracias a los oyentes. oyentes. Gracias Horacio, gracias Nelson. Gracias a todos los que se conectaron y a los que nos siguieron por las otras vías. Me despido con un sincero Dios le bendiga. Hasta nuestro próximo programa en Línea Abierta. Esto fue Línea Abierta con el pastor Julio Acosta. Gracias por sintonizar Radio Melodía 102.1.